me tocó No, a... Edgardo, te tengo que presentar a vos primero. Edgardo Claro. Vitale es el secretario técnico del Comité Veterinario Permanente, nuestro jefe de las tres. Y bueno, nada, le damos la palabra ahora. Bienvenidos a todos. Adelante. Bueno, primero agradecer a todos los participantes. Bueno, estamos dentro del ciclo de videoconferencias que ha realizado el CBP desde el año pasado. Bueno, por motivos de público no conocimiento, se han realizado estas videoconferencias que nos ha permitido también llegar a muchísimos colegas, productores de diferentes países, no solo de la región, y que han sido muy buenas todas las videoconferencias que se han realizado. Hoy nos toca un tema que otras regiones han avanzado bastante, y dentro de esta región se empieza a explorar este tema, se empieza a trabajar con el tema de la cocleomía omninovoras, la bichera, y bueno, nos pareció desde el CBP, los jefes de servicio, la presidencia de Uruguay, de llevar este tema adelante para cada vez profundizar más en estos aspectos. Y bueno, me toca presentar a María Victoria Iriarte, bueno, una compañera que hace muchos años que está en el servicio, primero trabajando a nivel de campo en los servicios de Artigas, el norte de nuestro país. Después pasó a trabajar en la unidad de epidemiología, en la unidad de epidemiología central de la Dirección General de Servicios Ganaderos de Sanidad Animal de Uruguay. Y bueno, María Victoria es médica veterinaria, tiene una maestría en salud animal de la Universidad de la República, de Facultad Veterinaria de Uruguay. Ella es uno de los, también hizo el proyecto ProgressVet, un proyecto impulsado también por el CBP, que se hizo, capacitamos varias personas en la región sobre este tema, y actualmente está cursando un doctorado en epidemiología en la Universidad de Wageningen en Holanda, y bueno, digo, no quise leer todo el currículum porque son 11 hojas, entonces le voy a dar la palabra. Tan joven y 11 hojas, ¿te das cuenta? Le voy a dar la palabra a Vico para que nos haga la presentación, y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto, Victoria. Bueno, voy a compartir la pantalla para así pueden ver la presentación. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, perfecto. Está, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al CBP en primer lugar. Gracias Edgardo por la presentación, gracias Magdalena y Gabriela. Gracias a todos los que están acompañando hoy en esta reunión. Me toca presentar un tema que me encanta y que últimamente ha tomado mucha importancia en nuestro país y seguramente en la región. Es una charla bastante intensa porque traté de poner toda la información que tenemos, o sea, destacando los puntos más importantes. Así que vamos a hablar de lo que es la erradicación de la bichera, su importancia, o sea, el impacto que provoca, que justifica que hoy estemos hablando de esto, la estrategia que se puede emplear para su erradicación, usando tecnología disponible en el mundo, y los principales desafíos que tenemos como país y en la región. Bueno, entonces como para darle marco, para empezar con esta presentación, vamos a empezar por decir qué es la bichera. La bichera es, nosotros en Uruguay llamamos a la miasis causada por la mosca Cocleomia omninivorax.
Es conocida en otros países con otros nombres, gusano barrenador del ganado en Centroamérica, villeira en portugués, gusanera, New World Screwworm es la sigla en inglés, que es gusano barrenador del Nuevo Mundo. Es originaria del continente americano, vemos pintado en rojo, que es donde estaría presente originalmente en áreas tropicales y subtropicales. Afecta a todos los animales de sangre caliente, incluido al hombre. Se llama Cochleomia omnivorax. Omnivorax significa devoradora de hombres. Esto fue descrita por primera vez en 1858 por un francés, Charles Coquerel, que bueno, lo llamaron ahí porque se estaban muriendo prisioneros en la Guyana francesa, afectados, atacados por estas larvas. Así que esa fue la primera vez que se describió esta enfermedad. Es una enfermedad transfronteriza y ha sido establecida como prioritaria para su control y erradicación en las Américas en el año 2017. Entonces, bueno, ¿cuál es el ciclo biológico? Esta mosca hace una parte de su ciclo en el aire, otra parte en la herida de los animales de sangre caliente y otra parte en la tierra. Entonces, el insecto adulto, voy a correr un poquito esto porque no veo la presentación, aquí. El insecto adulto vive en las áreas de bosques, cerca de cursos de agua, se alimenta el néctar de las flores y copulan macho y hembra, y esa hembra grávida sale en busca de alguna herida. Entonces deposita sus huevos en los bordes de las heridas, que pueden ser heridas grandes que provocamos por manejos como marcafuego, castración, etcétera, o hasta la simple picadura de una garrapata. De esos huevos nacen larvas que al principio son prácticamente imperceptibles, o sea, y después se van alimentando esos tejidos de animales vivos y madurando hasta la imagen que vemos acá a la izquierda, que ya son larvas maduras que caen de la herida, se entierran en el suelo y se forma lo que es la pupa. Dentro de esa pupa se da la metamorfosis y se forma la mosca. Esa mosca que después va a romper ese capuchón y emerger. Nace entonces el insecto adulto. Esto en condiciones ideales de temperatura y humedad requiere 21 días para completarse el ciclo. Esta parte, que es la parte bajo tierra, puede llevar más tiempo según las condiciones ambientales. Cuanto más frío, más demora ese estadio de pupa. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Por la ubicación geográfica de Uruguay, el ciclo que mencionábamos recién se puede desarrollar, o sea que la tenemos distribuida en todo el territorio, pero como estamos en la zona límite para la ocurrencia de esta mosca, que es el paralelo 38, se da de forma estacional. Entonces estos son los datos de una encuesta realizada en el año 2014, donde vemos en esta gráfica la cantidad de establecimientos con miasis y vemos que hay una importante estacionalidad, que en los meses de invierno bajan muchísimo los casos. Y la línea azul es el norte del país y la línea roja el sur, entonces vemos también que tenemos una diferencia entre norte y sur debido a esa temperatura que afecta el ciclo, como hablábamos recién. Ese mismo año se preguntó a los productores cuál era la importancia de las miasis en sus establecimientos y más o menos el 60% aproximadamente contestó que era la primera o la segunda enfermedad más importante. Algo característico de los establecimientos aquí en Uruguay también es que casi todos, casi un 80% de los productores organizan las actividades de manejo como la marca fuego, la castración, el caravaneo, todo lo que puede provocar heridas, lo trata de organizar evitando la época de moscas, y eso no siempre es el mejor momento desde el punto de vista productivo. Según esa misma encuesta, la especie más afectada aquí en Uruguay por la bichera es el ovino. Un 8.4% de los animales se afectan y la mortalidad puede llegar a un 2,5%. Según una encuesta realizada ese mismo año en Artigas, dentro de los ovinos la categoría más afectada es la oveja, la ubicación más frecuente las patas, y las actividades que según los encuestados creen que predisponen más a la ocurrencia de bicheras es la castración, la marca fuego,
y, perdón, estoy en ovinos. La castración, la señalada y el descole, que es cuando se cortan las colas de las corderas hembras. Pasamos ahora a los bovinos. Se afectan en menor, menor que los ovinos, perdón, un 3,7%, la mortalidad es menor, y en este caso la categoría más afectada es el ternero, y por lo tanto la ubicación más frecuente son los ombligos, y ahora sí las actividades que predisponen a la ocurrencia de miasis son la castración, el caravaneo, la marca fuego y el descorne. Ahora pasamos a los animales silvestres. Hay un trabajo recientemente publicado en Uruguay que una asociación de cazadores de animales cazados, jabalíes en este caso, en el norte del país, de unos 618, 27 tenían miasis por Cochleomyia omnivora, tenían bichera. Y la ubicación más frecuente eran los hombros, y como los más afectados son los machos y de tamaño grande, los autores indican que puede deberse sobre todo a peleas por dominancia. Como vemos, en las especies domésticas afectadas, si no se tratan, las miasis llevan a la muerte del animal. Acá lo que observaron los autores de este trabajo es que en jabalíes, por más que se observan animales con miasis, no estarían tan afectados por el propio comportamiento del animal, que se coloca barro en las heridas, que puede asfixiar a las larvas, también hace que el olor de las heridas que atrae a más moscas no sea tan grande, entonces no afectaría tanto, aunque está presente, y obviamente eso tiene un rol como enfermedad transfronteriza de forma importante. Y por último, no menos importante, por supuesto, es que afecta a la salud pública, afecta a los seres humanos. Según unos datos realizados según una encuesta realizada en el 2006 en Uruguay, el 0,7% de las personas de la población rural se afecta por miasis por Cochleomyia omnivora. Eso proyectado a la población del momento eran aproximadamente 800 personas por año. Aunque hay un subregistro, porque la miasis no es de notificación obligatoria en la atención primaria de salud, además es considerada como una enfermedad estigmatizante, entonces eso favorece a la subnotificación y subregistro. Acá vemos, pero ocurre y es tremendo, es horrible. Esto es una miasis en humanos, un caso en Artigas en este año, en febrero de este año. Bueno, entonces vimos hasta ahora el ciclo, el impacto y cómo la controlamos en Uruguay. Históricamente hemos controlado las bicheras usando en su etapa parasitaria, usando los conocidos curabicheras. Lo hace el propio trabajador rural, son productos aprobados acá por el laboratorio oficial, pero el control depende de cada establecimiento, cómo se aplica, y muchas veces eso es sin medidas de protección, por lo cual también genera un impacto en la salud pública. Ahora lo vamos a ver. Entonces, todo esto que venimos hablando de cómo afecta a las especies, al ser humano, provoca un impacto a nivel del Uruguay y un impacto a nivel de la región, porque en los países vecinos se da de la misma manera. A nivel de los establecimientos productivos, el impacto económico ha sido estudiado muchas veces. Podemos mencionar estos trabajos realizados durante estos 3 años, en el 98, en el 2006 y en el 2019. Se trató de estimar las pérdidas por mortalidad de animales, por mano de obra y por uso de curabicheras, y ven que las cifras andan en torno de entre los 37 millones de dólares al año y los 41 millones de dólares al año. Entonces nosotros siempre decimos que más o menos las pérdidas estas directas rondan los 40 millones de dólares al año. Además vimos que es un problema de salud pública, donde 800 personas se pueden estar afectando por año, ese uso sin cuidado de curabicheras. También puede ser un problema de inocuidad de los alimentos, porque esos animales después son consumos en los establecimientos. Es conocida la práctica de dar un antibiótico también a los animales abichados, entonces eso también puede ser un problema. Afecta el bienestar de los animales,
solo imaginarnos larvas alimentándose de tejidos vivos, agrandando cada vez más esas heridas, podemos pensar en el dolor que produce, y afecta a los animales de producción, a los animales silvestres que mencionamos y a las mascotas también. Es un problema de medio ambiente por ese uso indiscriminado de productos químicos, además de que afecta a los animales silvestres, a las crías sobre todo, y puede ser un problema, una limitante para el comercio internacional. ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan que le mostramos en rojo al dónde era la ubicación original? O sea, es una mosca que está en el continente americano. Cuando exportamos animales en pie a otros países, corremos el riesgo de llevar el problema. Y eso ocurrió en 1988, si no me equivoco, en Libia. Aparecieron casos de GBG en Libia, y se estudió epidemiológicamente y éramos uno de los países sospechosos por haber enviado ovinos en pie. Entonces, eso demuestra, después al final no se supo si era Uruguay o si era otro país, pero éramos algunos de la región. Entonces, esto muestra también el impacto de esta problemática también en el comercio internacional. Entonces, hablamos de la importancia, para cerrar con el tema de la importancia, y ahora vamos a ver que existe a nivel mundial una técnica que se llama la técnica del insecto estéril, que permite la erradicación de este problema. Y esa técnica fue descubierta por unos científicos de Estados Unidos en la década del 30, Niplin Bushland, que descubrieron primero algo que tiene que ver con la biología de la mosca. Y es que esta mosca de la bichera, la hembra, copula una sola vez en su vida, y el macho muchas. Además, descubrieron que la podían criar de forma masiva a nivel de laboratorio, y que con radiaciones gamas lo podían esterilizar. Entonces plantearon la teoría de que dispersando machos estériles que copulan a varias hembras silvestres, podían eliminar la especie. Con una proporción de machos estériles de 10 estériles contra un fértil, se logra la erradicación de la especie. Y eso, sumado a un descubrimiento que hicieron Cushing y Patton, también por esa década del 30, descubrieron que la mosca de la bichera, la Coccolomio miniborax, es distinta a esa otra que la vemos más comúnmente, que es la macelaria, que es la que se alimenta de cadáveres. Entonces, esto los ayudó a entender que en realidad la Coccolomio miniborax está en baja densidad. Entonces, criar insectos para dispersarlos en una proporción de 10:1 era posible. Y así fue que empezaron los programas de erradicación en el mundo. Y esta era la distribución original antes de que comenzaran los programas, y luego ha sido erradicada desde el sur de los Estados Unidos hasta Panamá y bueno, algunas islas del Caribe. Vemos entonces en amarillo las áreas libres. En el continente americano solamente tenemos a Chile libre por sus condiciones naturales, el resto de los países somos endémicos, y en las islas del Caribe tenemos Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Entonces acá vemos todos los programas que se han hecho, han sido todos exitosos, excepto uno, el de Jamaica, que fracasó, y está bien estudiado las razones de por qué ha fracasado, y voy a seguir porque si no, no me alcanza el tiempo. Entonces, a medida que los países fueron erradicando usando esta tecnología, se iban estableciendo barreras de protección biológica desde el norte hacia el sur. Esas barreras implican la dispersión de insectos estériles para mantener el área libre. Y hoy en día, entonces, como les decía, el programa ha llegado hasta Panamá. Funciona ahí en Panamá lo que es COPEC, que es la Comisión Panamá-Estados Unidos para la erradicación del gusano barrenador del ganado. La foto de arriba a la izquierda es la planta de producción de insectos. Tiene una capacidad de producir hasta 100 moscas estériles por semana, y a la derecha arriba vemos lo que es el centro de dispersión. Entonces se envían insectos estériles y se dispersan en esa barrera que existe entre Panamá y Colombia para mantener toda la zona libre, y bueno, además tienen una producción para, por las dudas que surja alguna reinfestación en esa zona. COPEG, además de hacer ese programa de mantenimiento de zonas libres, tiene todo un departamento de
de desarrollo de métodos y junto con el Departamento de Investigación de LUSDA, siguen avanzando en la tecnología, han logrado criopreservar el insecto, que eso da muchísimas ventajas, y tienen una línea de Uruguay criopreservada. Además, han logrado crear a nivel de laboratorio una cepa que es solo macho. Yo les contaba que el efecto que da esta técnica del insecto estéril es el macho, que copula a varias hembras fértiles. Hoy en día se dispersan tanto hembras como machos, entonces lograr dispersar solamente machos sería muchísimo más eficiente. Y ya a nivel de investigación se ha logrado un insecto transgénico donde la hembra se muere y se podría liberar solo el macho. Así que en un futuro nuestra región también podría gozar de esos avances en la tecnología para tener programas más eficientes. Vimos entonces que hay una tecnología disponible para la erradicación, ahora queremos mostrar qué ha hecho Uruguay y qué ha hecho la región con respecto a este tema. Acá se han realizado muchísimos trabajos, pero bueno, hay que marcar algunos por razones de tiempo, y nos gusta empezar por esta misión FAO que se hizo en el año 92. Esta misión surge después de ese caso de Libia que les contaba, entonces aquí se le empieza a dar trascendencia al tema, importancia como enfermedad transfronteriza. Además, como he mencionado durante la charla, ya se han hecho varias encuestas para tratar de estimar el impacto, se han formado grupos de trabajo, se hizo el plan piloto, y esta me gusta mostrarlo porque es un trabajo que hicimos junto con la región, junto con Brasil, junto con Paraguay, ahora vamos a ver algo más en detalle. Después, ya Uruguay quería establecer acciones con este parásito y había que conocer un poco más al enemigo, entonces se hizo un estudio de investigación para conocer la epidemiología, que es este FPTA que les voy a contar. Junto con los países también de la región y otros países participamos en proyectos de cooperación técnica que le vamos a contar rapidito, y este último año se ha establecido un grupo interinstitucional de trabajo para tratar el tema en Uruguay, y también quiero mostrarle algún trabajo que hicimos. Entonces rápidamente empezamos por el plan piloto. El plan piloto fue un proyecto con fondos del BID, desarrollado entre estos 3 países, Brasil, Paraguay, Uruguay. Argentina también participó, pero como observador. Se hizo en 2 fases, una primera etapa de preparación, capacitación y difusión, y otra segunda etapa que fue el plan piloto realmente en terreno. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Era probar la técnica del insecto estéril, que ya había sido exitosa en el mundo, probarla en un área que se eligió, la frontera de Uruguay con Brasil, más específicamente Artigas, Quaraí, y se seleccionó ese rectángulo entonces de 100 kilómetros por 60, y ahí se dispersaron insectos estériles y se vio si se lograba la esterilidad. Se eligieron, bueno, ahí venían las pupas estériles, la planta en ese momento estaba en Comexa, se dispersaban y se colocaban animales centinelas en el área para ir viendo esas masas de huevos que ponían las moscas si eran estériles. Y también se ponían estas trampas engomadas para capturar los insectos. Estos son los resultados. En azul vemos la ganancia de esterilidad. Llegó a su máximo en Uruguay en la semana 11 de 25%, en Brasil fue de 40%. Si bien nosotros 25 pensamos que puede ser más o menos un 25%, los resultados fueron muy buenos porque fue en el peor momento de mosca, se hizo durante febrero, no se hizo ninguna etapa previa de tratar de bajar la prevalencia, no se controló el movimiento de animales, entonces bueno, los expertos consideraron que los resultados fueron buenos. O sea que la técnica del insecto estéril, toda la logística y todo eso ya fue probada en nuestro país. Pasamos ahora al proyecto de investigación para generar conocimiento. Este proyecto apuntó a generar 3 conocimientos en 3 áreas principales. La primera, la prueba de compatibilidad sexual. ¿Qué queríamos saber con eso? Si nuestras moscas nativas en Uruguay se cruzaban con esas moscas que se producen en Panamá. Y esto se hizo en Panamá, los resultados
indican que son compatibles. O sea, si nosotros vamos a hacer un programa y usar esos insectos, se van a cruzar. La segunda prueba fue una prueba de supervivencia de pupas. Yo les decía que acá se daba de forma estacional, incluso a veces en inviernos muy crudos creemos que no hay más casos de bichera, y estaba la teoría de que se podía repoblar con moscas que vinieran de más del norte. Entonces, acá en el DILAB, en el laboratorio oficial, funciona una colonia donde se cría artificialmente el insecto, y nos mandaban a campo larvas que nosotros la colocábamos en jaulas en 4 zonas del país. Esa larva, ¿se acuerdan del ciclo? Se entierra, se forma la pupa y después vemos si nace el insecto. Así es la prueba real, lo otro era un esquema, ¿no? Entonces, acá vemos cómo de la jaula nacen las moscas y suben al tubo colector. Una vez que esa mosca sobrevivía, si ese periodo pupal, que es desde que se entierra hasta que nace, era mayor a 15 días, le estudiábamos si mantenía su capacidad de poner huevos, o sea, si mantenía su capacidad de producir bicheras. Y acá vemos, por ejemplo, una mosca que sobrevivió al invierno en Artigas, cómo mantiene intacta su capacidad de reproductiva y de producir huevos que después son viables. Estos son los resultados, rápidamente. Se hizo durante 2 inviernos consecutivos, 2016, 2017, vemos resultados bien distintos. En verde se muestra donde no nacieron, donde no sobrevivieron esas moscas, y en rojo cuando sobrevivieron. Un 2016, un invierno mucho más frío que el 2017, con temperaturas de 2 a 5 grados más bajas. Y también vemos, además de esa diferencia de años, una diferencia entre el norte y el sur, también debida a esa diferencia en temperaturas. ¿Qué aprendimos de esto? Que en inviernos bien crudos, la mosca, el ciclo se puede cortar, y en otros donde no son tan bravos los inviernos, el ciclo continúa todo el año. Y que el mejor momento para dispersar moscas estériles es a la salida del invierno, cuando ya naturalmente la población de moscas baja aquí en Uruguay. Pasamos al tercer objetivo de este estudio, que fue estudiar si el río Uruguay era barrera para la dispersión de la mosca. Ese estudio lo hicimos entre compañeros del SENASA y compañeros de Uruguay en la zona de Fraiventos y Puerto Unzué. Lo hicimos con la colaboración de los expertos Pamela Phillips y Dr. John Welch. Ellos están conectados, yo ya los vi, siempre nos acompañan en todas las actividades. Y además contamos con la colaboración de COPEC. Pamela Phillips es la directora técnica de COPEC, que nos donaron todo el material para hacer la prueba y asistencia técnica. ¿Qué se cree? Que la mosca tiene capacidad de volar, pero que ella prefiere no pasar sobre cursos de agua. Entonces, que el río sea una barrera nos ayuda a delimitar zonas en Uruguay, incluso en América del Sur, para establecer estos programas de control. A ver si intento explicarles cómo se hizo la prueba. Se seleccionaron 2 puntos, uno a cada lado del río Uruguay, uno en Uruguay y otro en Argentina. Esto eran las cajas de dispersión donde se colocaba el insecto coloreado, un color distinto de cada lado. Y eso se verificaba en estas trampas. ¿tá? Se ponían trampas con un pegamento para que la mosca que va ahí quede pegada. Esto que están inyectando es un líquido, un atrayente químico que simula el olor de una herida, entonces la mosca va hasta ahí. Y según el color se detectaba si cruzó o no. Acá vemos el proceso, las pupas llegaban desde Panamá, se las coloreaba, se las ponía en esa caja de dispersión, y así podemos ver cómo entonces esa mosca que nace de esa pupa coloreada se lleva su color, y que es un color fluorescente, que con luz ultravioleta se ve más fuerte todavía, y podemos ver esas moscas coloreadas. Entonces después, revisando las trampas, según el color, veíamos si cruzó o no la mosca al río Uruguay. Lo importante, o sea, el resultado, lo que aprendimos acá, es que bajo estas condiciones del experimento, no se constató cruce entre Argentina y entre Uruguay, y que el río Uruguay podría oficiar como una barrera natural para el desplazamiento de esta mosca. Y además por el movimiento interno que se vio de moscas entre ambos países, se puede ver que ellas usan los montes ribereños como corredores para su desplazamiento.
Pasamos ahora entonces, si se acuerdan de aquella línea del tiempo, pasamos a los proyectos de cooperación técnica. Estos están realizados en el marco del Organismo de Energía Atómica. El Organismo de Energía Atómica tiene como mandato promover el uso de la energía atómica con fines pacíficos. Y estas moscas se esterilizan usando radiación gamma, que es un tipo de energía atómica. Entonces, estos proyectos siguen el mandato, digamos, de este organismo. Uruguay, países de la región y de otras regiones, como hablábamos, participan de estos proyectos. Este primero que aparece en pantalla fue un proyecto para generar capacidades sobre esta problemática. Luego vieron que además de combatirla, había que generar capacidades de vigilancia, después que están libres, se suman países de Centroamérica, y recientemente Uruguay se adhirió a un nuevo proyecto para ya entrar en lo que es el uso de esta técnica del insecto estéril. Uruguay se adhirió y espero que nos acompañen también los países de la región y sigamos trabajando así, y para ello voy a mostrar algunos de los trabajos que hicimos en conjunto también. Este fue un muestreo que se hizo en Uruguay, en Brasil, y en Argentina. En Brasil, hoy mencionaban que estaba conectado Jorge Caetano y también Mariano Valenzuela, Argentina, que son los que llevaron adelante estos proyectos de energía atómica en sus países. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue muestrear los casos de bichera en Uruguay, en unos puntos de la frontera con Brasil y Argentina, y de esas larvas, de esos gusanos, que esto lo hicieron los compañeros de campo, que hay un montón conectados también hoy. Se extrae el ADN y se manda a secuenciar. La idea acá, el objetivo es ver, estudiar la estructura genética y geográfica de las poblaciones de Uruguay y de América del Sur, de mosca de la bichera, y qué significa eso, ver si hay varias poblaciones y si están relacionadas entre sí, nos permite estimar el grado de aislamiento que tienen. Por ejemplo, si los resultados dan que las moscas de Argentina y las de Uruguay no están como conectadas, fortalece el resultado de las barreras que recién, del río Uruguay como barrera que recién presentábamos. Y bueno, esto parte de un antecedente que acá hay un compañero que se llama Pablo Fresia, que trabaja en genética de poblaciones hace muchos años. Hicieron un muestreo, pero solo usando el ADN de la mitocondria, 2 genes, entonces pudieron describir 4 poblaciones. Esa población verde, que es la del sur de la Amazonia, es donde estaría nuestra región, y con este muestreo lo que queremos ver es, usando el ADN nuclear, en este caso, ver si se pueden detectar más poblaciones, y que eso nos sirva para ir armando estrategias y zonas donde ir realizando esta técnica del insecto estéril, estos programas. Otro producto importante de estos proyectos es que existe un plan regional, una hoja de ruta, elaborado por el doctor Moisés Vargas Terán y Gerardo Ortiz, consultores de estos proyectos. Muy rápido, que este proyecto establece 3 etapas para la erradicación de la mosca de la bichera en América del Sur. Una etapa comenzando por Uruguay, después desde el paralelo 38, que es el límite para la ocurrencia de esta parasitosis, hacia el norte, abarcando Argentina, algunos estados de Brasil, todo Paraguay y el sur de Bolivia, y después una tercera etapa hacia lo que hoy funciona como la frontera entre Panamá y Colombia. Ya vemos, por ejemplo, que la etapa de Uruguay se podría utilizar las moscas producidas en Panamá. Ya para la segunda etapa se requiere una planta de producción de moscas estériles, y para la segunda otra mucho mayor. Yo ahí les dejo el link, también le voy a pasar a Magdalena y Gabriela la presentación con los links donde pueden descargar todos estos documentos. Y por último, queríamos mostrarles este grupo de trabajo en bichera que se formó aquí en Uruguay.
un grupo interinstitucional, estas son todas las instituciones vinculadas al tema, donde se ha diseñado una estrategia, una propuesta para la erradicación de esta mosca en Uruguay. Se ha hecho un análisis económico para ver si era factible o no, y se ha hecho un estudio de impacto ambiental para ver si la erradicación de la mosca genera un impacto ambiental negativo. Voy a ir muy rápido, para así nos da el tiempo después de contestar alguna pregunta. El plan técnico fue elaborado como les decía, por un equipo técnico uruguay, asesorado por el doctor John Welch y por todo el equipo de COPEC, que tiene como objetivo erradicar esta mosca en Uruguay y luego mantener el país libre. Está pensado en un año de preparación, donde hay que hacer los acuerdos con COPEC para que nos va a proveer de esos insectos, con los países vecinos para la implementación de las barreras, acuerdos nacionales con todos los ministerios que tienen que estar involucrados, contratar al personal, capacitarlo, hacer una buena campaña de comunicación, los sistemas de información, construir el centro de dispersión, hacer un muestreo de esas bicheras que hay en Uruguay. Eso nos permite identificar una línea de base, ir monitoreando el éxito. La estrategia, muy resumidamente, es esta: se divide al país en 4 zonas, de acuerdo a la disponibilidad de insectos que hay, y se comenzaría desde el sur hacia el norte, dispersando insectos estériles y desarrollando tareas de campo, como el monitoreo de esas bicheras y el control de los animales. Una vez que Uruguay está libre de la mosca de la bichera, hay que mantener las fronteras, esas barreras de protección biológica entre Argentina y Brasil, mientras tanto nuestros vecinos no se sumen a esa hoja de ruta regional que tenemos. El estudio de costo-beneficio realizado por un consultor que se llama Juan Diego Baraldo arroja buenos resultados, como que sería favorable desde el punto de vista económico para la sociedad uruguaya hacer un programa de estas características. Ahí está señalado el VAN, que es el valor actual neto, que cuando es mayor que 0 indica que un proyecto de inversión es favorable, que los beneficios superan tanto las inversiones como los costos. Después les comentaba que habíamos hecho un estudio de impacto ambiental. Para eso este grupo interinstitucional contrató a un consultor, se llama Ismael Echevers. Ismael dividió su trabajo en 2 etapas. Primero, identificar los posibles impactos, y la segunda etapa, caracterizarlos y valorarlos. ¿Cómo lo hizo? Una revisión bibliográfica exhaustiva de toda esta información, más estudiar biológicamente la mosca, ver qué interacciones tiene con las especies. Entonces, si esas interacciones son fuertes, pueden llegar a generar un impacto. Los resultados preliminares que me pasó Ismael es que las únicas interacciones fuertes que pueden haber con esta mosca podrían ser cuando ella es parásito, con su huésped. Y eso podría determinar un aumento de las especies que ella parasita, siempre y cuando ella esté limitando su población. No ha identificado hasta el momento, la consultoría no terminó, pero no ha identificado ningún impacto negativo significativo, y se propone realizar un monitoreo de esa mosca adulta y además de la biodiversidad, porque acá se va a usar una tecnología amigable con el ambiente, pero lo que queríamos saber realmente aquí en Uruguay, y obvio va a ser útil para toda la región, es si erradicar la mosca de la bichera genera algún problema en el medio ambiente. Entonces, ese es el objetivo de este estudio. Parecería que no, pero se propone monitorear en áreas protegidas la biodiversidad para ver si se genera algún cambio y poder ser muy estrictos con esta parte ambiental. Por último, dentro de este grupo de trabajo también se han establecido las líneas prioritarias de investigación. Se quiere estudiar la densidad poblacional. Yo les contaba que este insecto hay que dispersarlo en una relación de 10 estériles contra un fértil. No conocemos exactamente cuál es el valor de ese 1, lo queremos conocer, aunque es variable en los años, y eso está previsto estudiarse aquí en Uruguay. También nos gustaría aprender un poco más de la zona de la frontera con Brasil.
Queremos estudiar también si hay resistencia a las drogas, a nivel de campo, ya algunos productores manifiestan que los productos no son como antes, bueno, nos gustaría estudiar esa parte también, y hay un proyecto espectacular de investigación acá en Uruguay que les voy a contar bien rápido, que es el proyecto de edición génica. Es llevado a cabo por la UNPI, que es la unidad mixta entre Línea y el Pasteur. Esto es información que me proporcionó Pablo Fresia, lo presentó en unas jornadas de biotecnología, también les dejo el link. Este proyecto tiene como objetivo usar una técnica que se llama el CRISPR para editar genéticamente al insecto. Se ha hecho en otras especies en Uruguay, hay técnicos con mucha experiencia acá, pero en insectos no. Entonces hay 2 técnicas que se están capacitando en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte, y muy resumidamente, y ojalá se pueda entender, lo que ellos intentan es introducir un gen o apagar una parte que logre afectar la fertilidad o interrumpir el ciclo. ¿tá? Y eso se hace con esta tecnología de CRISPR-Cas9, que son como tijeras moleculares que cortan el ADN donde nosotros queremos y le introducen una variante, como decíamos, a ese gen. ¿Y cómo eso lo pasan a la población fértil? Usan lo que se llama gene drive. Gene drive es un mecanismo de herencia, o sea, que se hereda en una frecuencia mayor que la herencia común, la mendeliana. Un cromosoma directamente le pasa al otro, a su cromosoma vecino, digamos, de alguna manera, le pasa la información. Entonces, cuando artificialmente, por ingeniería genética, le ponen toda esa información al gen, y ese mismo gen lo pasa a su cromosoma, ese mismo cromosoma lo pasa al otro cromosoma, entonces se obtienen organismos que son homocigotos y siempre se heredan. Entonces, si lo comparamos con la herencia normal, o esta se distribuye rápidamente en la población, el gen que queremos, y en vez de usar esa relación 10:1, se podría utilizar un 1% de estos editados con respecto a la población general. Esto es prometedor, está en etapas muy de investigación, pero bueno, pensando en una América del Sur, un territorio tan amplio, quién sabe, en algún futuro también podemos gozar de este avance en la tecnología. Toda esta información que fue presentada en esta charla, hay mucha que está publicada. Yo le voy a pasar a Gabriela y a Magdalena para que todo el mundo acceda a los links, pero también quería contarles que Agrociencia, que es una revista de investigación en Uruguay de la Facultad de Agronomía y de Línea, nos invitaron a todos los técnicos que trabajamos en este tema a publicar todo el conocimiento que hay de este tema para que esté disponible como bibliografía científica, así que pronto va a salir esto también. Y como conclusiones, yo sé que fue larga e intensa la charla, pero hay un mensaje que quiero que quede, que es que el impacto negativo que genera, ¿no?, económico, en salud pública, en bienestar animal, en comercio internacional, o sea, está claro el impacto que provoca, está claro que existe una tecnología que es exitosa, que ha sido probada, que es amigable con el medio ambiente y que es factible desde el punto de vista económico. Hay años de experiencia y toda esta investigación que nos indican que podríamos hacer programas menos costosos y más rápidos, o sea, más eficientes, aprovechando todo ese conocimiento que se ha generado. Entonces, en el contexto actual en Uruguay, es que todos los sectores involucrados, político, técnico, interinstitucional, están todos alineados gremial, perdón, todos alineados con la importancia de este tema y con que Uruguay debe hacer algo para abordarlo. Ahora vemos qué pasa a nivel regional, y a nivel regional tenemos también una hoja de ruta elaborada por el Organismo de Energía Atómica y un plan. Tenemos este trabajo que los técnicos trabajamos en conjunto siempre en la región y con otras regiones. Productores, la Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur, que han solicitado al Consejo Agropecuario del Sur que se trabaje en el tema y han apoyado este abordaje regional.
esto decía ya un Consejo Agropecuario del Sur que en el 2017 manifestó que iba a trabajar en el tema. Y bueno, y hoy estamos presentando a nivel del CBP y poniendo a discusión este tema también con este abordaje regional para seguir trabajando. Muchas gracias por la atención, espero que no se hayan aburrido y ahí está mi correo para cualquier duda y lo que pueda contestar ahora, bienvenido. Edgardo, si me permitís, no puedo con la condición. Excelente, María Victoria, lo que decía Magdalena, vaya que cumpliste con el desafío. Me encantaron las últimas diapositivas, porque evidentemente esto está marcado en la región a través de los ministros del CAS. El comité veterinario depende de los ministros del CAS. Eso en primer lugar, o sea, el apoyo político es fundamental. En segundo lugar, está enmarcado en la concepción de una salud, en definitiva, que es lo que está promoviendo la Organización Mundial de Salud Animal y la Organización Mundial de Salud, o sea, la OMS. Y el trabajo interinstitucional que significa esto y el gran desafío que para la región implica esto, porque supongo yo que trabajar en un país solamente y separado de los otros no tiene mucho sentido, por lo menos yo lo veo así, ¿no? El trabajo del CBP es ir de a poco, las enfermedades no reconocen fronteras, ir trabajando a nivel regional. Y respecto a eso, el doctor Jorge Caetano te manda a decir que muchísimas gracias y que preguntaba dónde queda, dónde pueden mirar, porque hay muchos técnicos brasileños que quieren mirar la presentación y Magda después va a estar explicando que va a estar en todas las redes, en YouTube, canal de YouTube, que ahora lo vamos a pasar. Así que muchísimas gracias, fue excelente. Ahora sí, no hablo más, dejo mi jefe y a Magda. Gracias a ustedes. Bueno, no, yo también sumarme a las felicitaciones que están poniendo los panelistas. Muchas gracias, Vico, muy clara la presentación. Y como una reflexión solamente, ¿qué tema para trabajar en el CBP, ¿no? ¿Qué tema como enfermedad transfronteriza, que se nos sumen Argentina, Brasil? Bueno, que hay muchísimo para avanzar en investigación, en trabajos de campo, y bueno, y fundamentalmente es un tema bien regional ¿no? Bien regional, y bueno, esperemos que esta excelente charla nuevamente sirva para motivarnos a todos para hacer un trabajo en conjunto a partir del CBP. Bueno, muchas gracias, Vico. María Victoria, ¿qué otra cosa de decir que excelente? Es la palabra que se repite en el chat. Excelente, excelente, excelente. Sabíamos que iba a ser así. Y bueno, había una sola pregunta, porque fuiste muy clara. Y bueno, Claudio Lecoq nos consultaba cuántos millones de moscas estériles a la semana se produce en el centro ese que tú nombraste. La capacidad que tiene la planta de Copec son 100 millones. Hoy en día están funcionando a un ritmo menor, siempre tienen que mantener un remanente por si existe algún brote en Estados Unidos o en otra parte que ya sea libre, pero cuando conversamos con Copec, tendrían disponibles para un programa, por ejemplo acá en Uruguay, un máximo de 55 millones por semana. Este plan que elaboró el grupo técnico utilizaría aproximadamente, en el momento que más utilizaría serían 28 millones y medio por semana, así que Uruguay podría empezar a utilizar la producción de Copec. Ya para la región se necesita establecer otra planta de producción. Perfecto, María Victoria. No tenemos ninguna otra pregunta, pero si a alguien le queda la duda, si después repasando, nos puede mandar al correo. Y les dejo en el chat por donde tienen que pedir el certificado de asistencia. Y esta presentación, como decía Gaby, va a estar en nuestro canal de YouTube, entre hoy y mañana, apenas bajemos todo. Y después en nuestra página del CBP va a estar la presentación y todos los links, como decía María Victoria, de toda la presentación, los documentos que ella ha realizado.
Bueno, empiezan a llegar preguntas. Si tenés un tiempito, Victoria, te la leo. Pensé que zafaba del examen, pero no. No, si tenés un tiempito las hacemos, si no te las pasamos. Tengo todo el tiempo. Sí. Dice Edgar, ¿en el programa nacional plantean la posibilidad de una planta de producción? En el programa nacional no está pensada la elaboración de una planta. Como decía, la capacidad que tiene COPEC de producir insectos estériles alcanzaría para el programa de erradicación en Uruguay. Ya cuando se pasa a esa etapa 2 del programa de la hoja de ruta para la erradicación en América del Sur, sí está pensada una planta de producción, que para la etapa 2 se pensó en Paraguay por su ubicación estratégica en Asunción, y ya para la etapa 3 se requiere otra planta que, bueno, estaría pensado en Brasil, en Manaos, pero bueno, eso es obviamente una hoja de ruta. Después todos estos otros estudios nos van a ayudar a dividir América no por regiones políticas, sino por estos desplazamientos de la mosca. Perfecto. En el mismo tema, en cuanto a la planta, nos consulta Carlos Siburu si se podría llegar a utilizar la planta de Mendoza, que produce mosca de los frutos para Argentina. Bien, eso es un tema que siempre surge. Es un proceso de producción distinto, o sea, si bien también es la técnica del insecto estéril, pero bueno, esta mosca se alimenta de tejidos vivos, entonces hay que hacer dietas que simulan heridas. O sea, mantener paralelo ambas producciones es muy difícil, así que por el momento se piensa que como más factible ya la producción que elabora COPEC. Si tiene que ser Uruguay y hacerlo en breve. En un futuro se podría pensar en una planta así a nivel regional, pero obviamente cuando se establece una planta de este tipo hay que ver, primero lograr los niveles de producción con los niveles de calidad que se requieren, y después también probarlo a campo, si el insecto está, entonces llevaría un poco más de tiempo. Perfecto, María Victoria. Bueno, por aquí nos quedamos con el examen. Como ya les dije, va a estar todo disponible en las redes. Darnos un tiempito. A los certificados les pedimos paciencia, porque somos nosotras las que lo mandamos. Casi siempre demoramos una semana en terminar de mandar todos, así que nos empiecen a llegar las solicitudes de certificado y los esperamos en la próxima videoconferencia, que va a ser el 18 de agosto, con el plan de brucelosis de Uruguay. Va a estar a cargo del doctor Pablo Charbonnier, también del MGAP. Otra charla excelente se espera, porque Pablo es de la misma camada, digamos, de María Victoria. Dejaron muy bien parada el CDC. La vara muy alta, y tenemos que aprovechar la presidencia del Comité Veterinario Permanente que está en Uruguay por este año. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Victoria, y a todos los participantes. Gracias. Me quedo también a las órdenes para contestar si alguno quiere escribirme un correo directamente, solicitando material o algo. Yo quedo a las órdenes. Y muchísimas gracias otra vez al CBP por traer el tema y por darme esta oportunidad, que la verdad para mí como veterinaria es un lujo dar una charla a nivel de CBP, un honor. Muchas gracias. Para nosotros tenerte, para realmente. nosotros. Exactamente. Para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. En serio. Bueno, gracias a todos por estar. Chao, chao. Chao. Chao a todos.